Hoy conoceremos una emocionante historia de transformación y autoconocimiento que explora la importancia de controlar sus emociones. Acompáñanos en esta travesía de crecimiento espiritual y descubrimiento personal mientras exploramos la vida de un discípulo budista. No te pierdas esta reveladora narrativa llena de lecciones valiosas. El final te sorprenderá. Había una vez, en un tranquilo pueblo ubicado entre grandes colinas y paisajes serenos, vivía un sabio venerado llamado Rin. Era conocido en toda la tierra no solo por su sabiduría, sino también por su notable habilidad para guiar a las personas en el control de sus emociones. El viaje de Rin hacia el dominio emocional comenzó cuando era apenas un joven. Siempre fue altamente sensible y a menudo se sentía abrumado por sus propias emociones. Creciendo en el pueblo, presenció el caos que las emociones descontroladas podían causar en la vida de las personas. Vio amigos y familiares separados por la ira, los celos y la tristeza. Esto encendió en él un profundo deseo de comprender la naturaleza de las emociones y ayudar a otros a controlarlas. Un día, mientras Rin se sentaba bajo un majestuoso árbol, observó el flujo de un río cercano. La tranquila superficie del río reflejaba la serenidad que buscaba dentro de sí mismo. Se dio cuenta de que, al igual que el río, las emociones venían e iban. Eran impermanentes y siempre cambiantes. Esta comprensión se convirtió en la piedra angular de su búsqueda de toda la vida. Rin se embarcó en un viaje para buscar orientación de un sabio renombrado llamado Ananda, que vivía en lo alto de las montañas. Ananda era conocido por su profundo entendimiento de la mente humana y las emociones. Cuando Rin llegó al templo de Ananda, lo encontró en profunda meditación, con sus ojos reflejando la serenidad de un lago tranquilo. Con gran reverencia, Rin se acercó a Ananda y compartió su ardiente deseo de aprender el arte de controlar las emociones. Ananda lo recibió con una cálida sonrisa y lo tomó bajo su ala. Durante años, Rin se sumergió en un riguroso entrenamiento, estudiando antiguos textos y practicando la meditación con diligencia bajo la guía de Ananda. Rin aprendió a observar sus emociones sin juzgar, descubriendo el poder de la atención plena que le permitió presenciar el flujo y reflujo de sus emociones. Lentamente, pero de manera constante, adquirió control sobre los mares turbulentos de sus sentimientos. Un día, después de años de práctica intensiva, Rin se acercó a Ananda y le dijo: «Maestro, he aprendido a observar mis emociones, pero aún me cuesta controlarlas en el calor del momento. ¿Cómo puedo dominar verdaderamente el arte de controlar las emociones?» Ananda miró profundamente a los ojos de Rin, su voz llena de compasión, y dijo: «Querido discípulo, el verdadero dominio no reside solo en observar las emociones, sino en comprender sus orígenes y aprovechar su energía. Las emociones son como caballos salvajes. Para controlarlas, primero debes hacerlas tus amigas, no suprimirlas». Rin asimiló estas palabras y se dio cuenta de que debía profundizar en las raíces de sus emociones. Comenzó a explorar los desencadenantes y patrones que llevaban a sus reacciones emocionales. A través de la contemplación y la introspección, desentrañó la compleja red de sus sentimientos. Ananda alentó a Rin a practicar la autocompasión. Rin comenzó a tratarse con la misma amabilidad y comprensión que brindaba a los demás. Comprendió que la autocrítica y el juicio severo solo alimentaban las emociones negativas. Con el tiempo, la autocompasión se convirtió en una poderosa herramienta en su kit emocional. Rin también aprendió el arte de transformar las emociones negativas en acciones positivas. En lugar de que la ira desencadenara conflictos, la convirtió en una fuerza para el cambio. La tristeza, en lugar de paralizarlo, se convirtió en una fuente de empatía y compasión. La noticia de la transformación de Rin se difundió rápidamente por el pueblo, y personas de todos los ámbitos de la vida buscaron su orientación. Acudieron a él cargados de ira, ansiedad y desesperación, en busca de consuelo y comprensión. Con su serenidad y profunda sabiduría, Rin los ayudó a navegar por los mares turbulentos de sus emociones. Les enseñó que las emociones, cuando se comprenden y se aprovechan, pueden ser poderosos aliados en el viaje de la vida. En lugar de ser barridos por la tempestad,
pueden aprender a navegar a través de ella. Un día, una joven llamada Lila se acercó a Rin, su rostro nublado por la ansiedad. Había estado luchando con la preocupación crónica y el miedo, sin poder encontrar la paz dentro de sí misma. Rin se sentó en silencio junto a Lila, permitiéndole expresar sus preocupaciones sin interrupciones. La escuchó con el corazón abierto, brindándole un espacio de compasión para su angustia. Después de un tiempo, Lila miró a Rin y le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo controlar mi ansiedad? ¿Cómo puedo encontrar la paz en medio de este abrumador miedo?» Rin sonrió con dulzura y le dijo: «Querida Lila, la ansiedad es una respuesta natural a las incertidumbres de la vida. Es vital honrar tus emociones y permitir que fluyan libremente. Pero recuerda, la ansiedad no es eterna, es impermanente, como todas las cosas en la vida. Al experimentar y abrazar plenamente tus miedos, encontrarás la fuerza para controlarlos y descubrir la paz interior». Con el tiempo, Lila comenzó a practicar el arte de controlar sus emociones. Aprendió a aceptar su ansiedad sin resistencia, reconociéndola como una parte de su paisaje emocional. Lenta pero seguramente, encontró consuelo en la impermanencia de sus emociones, comprendiendo que venían y se iban como nubes pasajeras en el cielo. A medida que pasaban los años, la reputación de Rin como un sabio que podía guiar a las personas en el control de sus emociones continuó creciendo. Personas viajaban desde tierras lejanas para buscar su sabiduría y aprender de sus enseñanzas. La humilde choza de Rin se había convertido en un refugio para aquellos que buscaban equilibrio emocional y paz interior. Un día, un hombre llamado Arshona llegó a la choza. Había escuchado sobre la notable habilidad de Rin para ayudar a las personas a controlar sus emociones y había viajado una larga distancia para buscar su orientación. Arjona estaba consumido por la ira y ésta había causado turbulencia en su vida personal y profesional. Rin recibió a Arjona con una cálida sonrisa y lo invitó a sentarse. El rostro de Arjona estaba marcado por la frustración y el resentimiento. Anhelaba encontrar una forma de controlar su ira y encontrar la paz dentro de sí mismo. Rin, con profunda empatía, comenzó a guiar a Arjona en el arte de controlar las emociones. Explicó que la ira, como cualquier emoción, era un mensajero. Llevaba información valiosa sobre necesidades no satisfechas y límites. Al escuchar su ira y comprender su origen, Arjona podía empezar a controlarla. Rin enseñó a Arjona el poder de la atención plena y cómo detenerse antes de reaccionar en el calor del momento. Alentó a Arjona a respirar profundamente, creando un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, Arjona podía elegir una forma más equilibrada y constructiva de expresar sus sentimientos. Con el tiempo, Arjona practicó diligentemente las enseñanzas de Rin. Aprendió a reconocer los primeros signos de ira, lo que le permitía dar un paso atrás antes de que lo consumiera. Con el tiempo, ganó control sobre su ira, transformándola de una fuerza destructiva en un catalizador para el cambio positivo. Una tranquila noche, mientras Rin y Arjona se sentaban junto al fuego, las llamas danzaban al ritmo de la noche. Arjona, ahora un hombre transformado, susurró: «Maestro, me has mostrado el camino para controlar mis emociones, especialmente mi ira. Estoy eternamente agradecido por tu orientación». Rin sonrió y respondió: «Arjona, recuerda que fuiste tú quien encontró la fuerza dentro de ti mismo para controlar tus emociones. Yo soy solo un guía. El verdadero dominio reside en tu capacidad para aprovechar tus emociones y encontrar paz en tu interior». Arjona asintió con profundo entendimiento. Se dio cuenta de que el arte de controlar las emociones era un viaje de toda la vida, no un destino. Requería paciencia, resiliencia y compasión inquebrantable por uno mismo y por los demás. A medida que pasaban los años, Rin continuó sirviendo como una luz guía para aquellos que buscaban controlar sus emociones. Su humilde ermita seguía siendo un lugar de consuelo y transformación para innumerables personas. Cada persona que abandonaba su ermita estaba equipada con la sabiduría para navegar por el complejo terreno de sus emociones.
La vida de Rin se había convertido en un testimonio del poder transformador de entender y controlar las propias emociones. Sus enseñanzas habían inculcado en las personas la capacidad de navegar por las olas de sus sentimientos en lugar de ser arrastradas por ellos. Les había empoderado para encontrar paz y serenidad en su interior, sin importar los desafíos de la vida. La historia de Rin, el sabio que dominó el arte de controlar las emociones, nos recuerda que las emociones son parte de la experiencia humana. En lugar de reprimirlas o ser controlados por ellas, tenemos el poder de comprenderlas y canalizar su energía para el crecimiento personal y el cambio positivo. Que todos busquemos convertirnos en maestros de nuestras emociones y encontrar la serenidad que reside en lo más profundo de nuestros corazones. En este momento me despido. Si este contenido ha sido de tu agrado, te extendemos una amable invitación a manifestarlo con un me gusta y a compartir tus reflexiones en la sección de comentarios. No dudes en explorar los siguientes videos. Seguramente despertarán tu interés. Aprecio mucho tu atención.